Dos o tres cosas. La primera que me gustaría señalar es que desde el punto de vista de la ortopedia, nosotros nos enfrentamos habitualmente a enfermos que en pleno estado de salud tienen un accidente. Puede suceder con una persona que cualquiera de nosotros salga ahora y tenga un accidente en la esquina de la calle y tenga una fractura o alguna lesión que en pleno estado de salud lo deja inmóvil, lo saca rápidamente del ambiente en el cual está trabajando o está haciendo su propia actividad. Eso es muy frecuente en cualquier actividad de traumatología en la parte aguda. La rodilla y los enfermos que practican deporte y que viven de alguna forma de su rodilla en el deporte, esto es, como se habló hasta ahora, ¿no? Es bastante trágico para el paciente y también para todo el equipo que tiene que tratarlo. En eso estoy 100% de acuerdo. Lo que me gustaría a mí resaltar es que a nivel del deporte y de los deportistas de élite, el cuerpo médico, y creo que todo el cuerpo debe de abrir un paraguas en ese enfermo, no solo desde el punto de vista de tratar de protegerlo desde el punto de vista psicológico, familiar, etcétera, sobre todo si no tiene un buen medio familiar y económico, en el cual el paciente va a estar un tiempo fuera de su trabajo, sino también en la publicidad que se da, las lesiones deportivas de los pacientes que practican el deporte de fútbol en nuestro país. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice y se deja de decir afuera. Tenemos hoy una persona muy conocida que está en un CTI de nuestro país, que está gravemente lesionado por un accidente de tránsito y que constantemente sale en la televisión con las lesiones y que está mejor, está peor. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que nuestras enfermedades fueran públicas, y creo que los deportistas también, creo que había que empezar a pensar en que lo más importante, o no es lo más importante, que una de las cosas importantes es pensar que tienen el derecho de tener privacidad en su lesión. Y así como tenemos privacidad, es obvio que hay que tener privacidad para poder ver y tratar a un paciente y ponerse de acuerdo en el tratamiento, también deberíamos de disminuir muchísimo, lo más posible, la publicidad de las lesiones que tienen los pacientes, sobre todo cuando son pacientes muy conocidos, a nivel deportivo y a nivel político, y etcétera, etcétera. Hay enfermedades que es claro que uno trataría de no andarlas diciendo en voz alta, porque rápidamente a uno lo excluyen de la sociedad como enfermedades infecciosas o lo que fuese, en un momento como fue la lepra. O sea, hay enfermedades que discriminan socialmente. Hoy hay enfermedades modernas, desgraciadamente, que discriminan mucho, y también a los deportistas creo que hay que enseñarles a que ellos traten de ser juiciosos con sus lesiones y que no lo den a entera publicidad de todo. Yo creo que en eso es el manejo del equipo médico. Yo, por lo menos como médico cirujano, ortopedista, lo trato de tener con mi paciente, de no andar dando demasiada publicidad, por lo menos por mi parte, y que el paciente maneje él su patología, él, si es necesario, con la gente que lo rodea, con los familiares y con su contexto más íntimo, de cómo manejar hacia afuera, hacia la publicidad, hacia afuera, las lesiones que tiene. Yo digo porque es bastante frecuente ver que hay todo un circo frente a las lesiones y eso genera creo que genera muy poca privacidad para la gente. Y una de las cosas que tenemos que preocuparnos, me parece que es de la privacidad de las lesiones de las personas. Eso por un lado, de vista general, que es lo único que podría agregar a todo lo que se ha dicho, completamente de acuerdo. En cuanto a las lesiones en sí del cruzado anterior, yo le preguntaba recién a Alfredo, cuando estaba hablando el colega, no era una discreción, sino simplemente una información. Yo me acuerdo que él me decía que fue en 1992 que se operó un jugador profesional de Peñarol con una plástica de cruzado y que en nuestro país no lo podíamos operar porque no teníamos la experiencia suficiente para operarlo, y que se va a operar a Estados Unidos, ¿verdad? Lo operó una de las personas que en ese momento, y todavía hoy sigue siendo una persona muy prestigiosa, que le operó una plástica de ligamento cruzado. En aquel tiempo yo era residente de la especialidad de traumatología en el 92, hace 20 años, era apenas el R3 de mi generación, y nosotros habíamos empezado a operar, pero no teníamos claro la experiencia como para poder afrontar a un jugador de primer nivel como era un jugador de Peñarol, y entonces me acuerdo que se operó en Estados Unidos, yo lo preguntaba hace 20 años. Hoy en el Uruguay nosotros seguimos haciendo la misma técnica quirúrgica con muy pocos cambios de la que se hizo hace 20 años, la que lo hizo ese colega americano hace 20 años en Estados Unidos. Y eso habla de que hoy, desde el punto de vista, que me parece que es lo que puedo transmitir, no la técnica, sino
la seguridad que existe con el procedimiento de plástica de ligamento cruzado. Casi se está haciendo la misma técnica, a pesar que ha habido otras y han ido y venido, hoy sigue siendo el gol estándar de todas las técnicas quirúrgicas de la plástica de ligamento cruzado. Esa misma técnica se hizo hace 20 años, que la hizo ese colega norteamericano hace 20 años a un jugador uruguayo. Simplemente como anecdotario, pero también como experiencia. Nosotros seguimos haciendo esa misma técnica casi con muy pocas modificaciones. Eso, cuando un procedimiento en medicina se perpetúa en el tiempo, es que está suficientemente probado. Es como cualquier medicación. Hay medicaciones que entran y salen en nuestro vademecum o en nuestro pensamiento, como podía ser el famoso lisado de corazón, que en un tiempo fue muy famoso y todo el mundo hablaba de lisado. Hoy hay otras cosas que sustituyen ese lisado de corazón, que parecen ser efectivas en muchísimas enfermedades, pero hoy como que hemos olvidado el lisado de corazón. En cambio, la aspirina, el ácido acetil salicílico, se sigue usando hace muchísimos años y hoy es una droga que está muy probada y que sigue siendo tan efectiva como desde hace muchos años. Eso es un poco lo que me parece que se puede aportar en cuanto a una lesión como la que presentaron, que desde el punto de vista ortopédico existe un tratamiento que está muy bien reglado y que no es nuevo, no es innovador y que está aprobado por el tiempo. En cuanto a la indicación de qué enfermos deberían de tenerse que operar las plásticas de cruzado, yo creo que si el enfermo no está dispuesto a cambiar su actividad, es dejar todo lo que sea pivotear sobre su rodilla, o sea, si no está dispuesto a cambiar su actividad física para una actividad que no tenga que hacer eso, una lesión única, de lo que estamos hablando, una lesión única, aislada de cruzado, en menores de 40, 45 años, si no están dispuestos a cambiar la actividad, creo que es aconsejable en una primera instancia intentar operarlo o plantear estabilizable la rodilla por medio de un procedimiento quirúrgico que no lleva más de 40 minutos y que tiene una morbimortalidad no muy alta y muy bien probado desde el punto de vista de los resultados. Muchas gracias, Luis. Nos gustaría conocer la opinión de Alfredo con su extensa trayectoria en el campo de la deportología. Como decía Luis, yo creo que hace 20 años que estoy luchando con el tema del ligamento cruzado, ¿no? O sea, nosotros cuando empezamos nuestra actividad, cuando había una rotura de ligamento cruzado, no se operaba. Y ahí vemos una cantidad de exjugadores de fútbol con serias dificultades locomotrices a consecuencia de esas lesiones que tenían. Nos pasó con este jugador, con Cedrés, lo puedo nombrar, Gabriel Cedrés, tuvo una lesión grave de rodilla, en ese momento no se operaba, él estaba desesperado, quería una solución, tenía 18 años, y bueno, de ahí nos surgió la idea de ir a Estados Unidos y lo operó el doctor Clancy, un cirujano, como decía Luis, que todavía está operando, pero es uno de los cirujanos más renombrados del mundo. Lo operó en esa oportunidad y de tal manera que Gabriel todavía está jugando al fútbol, ¿no? Creo que con los veteranos, o sea que tuvo una muy buena evolución y volvió al nivel de alta competencia, que esa es otra de las cosas que nosotros tenemos que fijarnos en un jugador de élite. El jugador debe volver a la alta competencia, porque una cosa es volver a jugar y otra es volver a jugar al mismo nivel que tenía antes de lesionarse. Yo pienso que la técnica, como decía, no ha variado mucho, lo que sí ha variado enormemente es la rehabilitación. O sea, yo creo que la medicina ha tenido enormes adelantos y la rehabilitación ha sido una de ellas, de tal forma que hoy la rehabilitación se debe hacer ya en el prequirúrgico, o sea, antes de operarse ya ese jugador debe iniciar su rehabilitación. Hay trabajos científicos que demuestran que un jugador con un buen estado del músculo cuádriceps, con una buena musculatura preoperatoria, presenta una evolución posterior mucho mejor. Es decir, de que ya un mes previo a la cirugía, aparte de, por supuesto, desinflamar las rodillas, aliviar el dolor, es fundamental la tonificación muscular. En el postoperatorio, bueno, antes se ponían férulas, rodilleras, estaba de repente un mes y pico sin apoyar la pierna. Bueno, en el día de hoy eso ha evolucionado de tal manera que a las 10 días el paciente ya está caminando. Incluso ya en ese momento se inicia lo que es la rehabilitación de esa rodilla. O sea que a los 10 días de operado ya lo estamos rehabilitando. Bueno, me pasó con Gabriel en Estados Unidos, ya el otro día de operado ya lo estaban rehabilitando, cosa que al principio se tenía mucho temor, no se dejaba apoyar, se ponían rodilleras. Bueno, hoy es fundamental la movilidad de esa rodilla, o sea, ese deportista ya tenemos que
a los pocos días de operado, hacer hincapié en una buena movilidad articular, tanto en la extensión como en la flexión. O sea que un jugador con una limitación en la extensión, aunque fueran de 10 grados, de 5 grados, está demostrado que le va a traer serias repercusiones en el futuro para una alta competencia. Y todas esas deficiencias nosotros ya las tenemos que detectar ni bien termina la parte quirúrgica, o sea, en el postoperatorio casi inmediato. Después de hacer hincapié en lo que es la movilidad, tenemos que mejorar también el tono muscular. Todo esto lleva un proceso que son aproximadamente 2 a 3 meses del postoperatorio, en el cual el jugador está permanentemente haciendo trabajos de todo tipo. Yo comentaba que, por ejemplo, a los 3 meses aproximadamente, cuando el jugador ya puede empezar a correr, no hay protocolos, ustedes que son muchos preparadores físicos, no hay protocolos muy exactos en qué debe hacer ese jugador de los 3 a los 6 meses, que a los 6 meses es recién cuando él puede volver a jugar. Esto no es un capricho, el tema de los 6 meses, porque muchos jugadores dicen, no, pero yo vi uno que jugó a los 4 meses o jugó a los 5 meses. Yo el año pasado estuve en un congreso que estaba el doctor Freddy Fu, que es uno de los actualmente de los cirujanos más reconocidos del ligamento cruzado, y mostraba un video de un paciente de él, que era un paciente creo que de fútbol americano, muy conocido. Y el paciente le llevó un video y mostraba que él podía hacer zigzag, que podía hacer frenar, podía picar a máxima velocidad, incluso hacía saltos mortales y llevaba 4 meses de operado. Entonces le decía, pero si yo estoy tan bien de mi rodilla, ¿por qué no pude ir a jugar un partido de fútbol americano? Y Fu le explicaba ahora algo que yo ahora les voy a redondear un poco más, que el injerto todavía no estaba pronto. Él estaba muy bien la parte externa de la rodilla, pero el injerto no estaba bien. Entonces no le hizo caso al doctor, fue a jugar y se rompió el cruzado. ¿Qué quiere decir? Que ese proceso de 6 meses es porque el injerto que se le coloca al jugador tiene un periodo de revascularización. Primero se necrosa y después se revasculariza. Todo ese proceso lleva 6 meses. Si nosotros exigimos a ese jugador antes de los 6 meses, tiene serios riesgos de romper la plástica. Quiere decir que no hay forma de acortar estos plazos a pesar de todo el tiempo que ha pasado de que se están haciendo estas técnicas. Esto es un proceso biológico. Pero como le decía, durante todo ese proceso nosotros podemos hacer una cantidad de cosas con ese jugador y no dejarlo en reposo en cama o apartado de lo que sería una actividad física diferenciada o controlada. O sea que todo esto determina que el jugador también esté involucrado en todo lo que tiene que ver con la rehabilitación. Nosotros le hacemos una guía y todo el proceso, ese desde los 10 días de operado hasta los 6 meses, nosotros estamos al lado del deportista. Y cuando llega a los 6 meses, generalmente ya cumplió todas las etapas mínimas de rehabilitación para darle el alta. Quiere decir que esto, que es una cosa importante, creo que les tiene que quedar, que el jugador una vez operado ya no hay forma, tiene que pasar los 6 meses para volver a jugar. Hay jugadores que llevan un poco más, un poco menos. En medicina no hay una regla exacta, ¿no? Estamos hablando esquemáticamente, tiene que tener determinadas características funcionales, anatómicas, para que nosotros le demos el alta deportiva para que pueda volver a su actividad. También, por supuesto, que hay jugadores que de repente no necesitan la cirugía, o sea que uno aspira a hacer una buena rehabilitación. Puede pasar, pero yo digo que yo ya desde aquel momento estoy siempre a favor de la cirugía. En algún caso que el jugador no se quiera operar, como decía Luis, de repente corre serios riesgos de seguir agravando esa lesión. De todas maneras, yo creo que todavía hay mucho por hacer, que se debe mejorar todo, tanto la técnica como la rehabilitación, porque nosotros vemos que igual a largo plazo todavía persiste un desgaste precoz de esa articulación, o sea que el jugador a la larga termina con un poco de artrosis, ni que hablar que no tan severa como la que tenía antes, o sea que quizás todavía tengamos algunas deficiencias que debamos superar para lograr una mejor, que la rodilla quede en mejores condiciones o más cerca de lo normal de antes de operarse. Yo creo que eso es más o menos lo que yo